Entonces, esta semana vamos a comenzar con la unidad número 4, vamos a tratar de hacer una síntesis de los principales temas que tiene esta unidad número 4. La idea es que la semana que viene tenemos clase presencial, el aforo de cada aula aumentado, tenemos autorización de tener un poco más de personas por aula, por lo tanto yo voy a dividir el listado en 3 partes y les voy a avisar la semana que viene para que ustedes se inscriban y se anoten en las aulas H, I y la aula E, que son las 3 aulas que tenemos disponibles. ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? La idea de la semana que viene es hacer un repaso para el parcial. Entonces, yo les voy a habilitar una autoevaluación para el día anterior, o sea, para el día martes. Recuerden que la clase presencial es el miércoles. El martes no va a haber clase, por eso, clase teórica virtual no va a haber. El martes van a tener una autoevaluación. La idea es que hayan estudiado bastante, o leído, o visto los videos, como para tener una idea bastante certera de lo que hay que saber en estas unidades. La traten de hacer a la autoevaluación y luego el día miércoles en el práctico lo vamos a dividir en 2 partes. En una parte van a tener práctico de función de potencia y curva OC, que es un tema muy importante en esta unidad 4, que algo vamos a ver hoy teóricamente, que está en el material y está en los videos explicado también. Y la segunda parte van a trabajar sobre dudas y cuestiones que tengan que ver con la autoevaluación, ya que la autoevaluación va a tener un poquito de cada unidad y entonces va a servir como actividad de repaso, ¿sí? Después de la clase, un poco después, a la tarde, digamos, vamos a habilitar para todos aquellos que no hayan podido venir a la clase, vamos a habilitar la retroalimentación completa de esa autoevaluación. Entonces, no solamente los que lo hayan hecho el día anterior, que no van a tener las respuestas, simplemente van a ver qué tienen que contestar y qué puntaje han obtenido. Ya el jueves van a poder chequear en base a la clase del día anterior que han revisado dudas. Este mismo miércoles, perdón, van a poder chequear las respuestas correctas. Vamos a habilitarla de nuevo a la autoevaluación y ustedes van a poder ver ahí las respuestas, ¿sí? Cosa de tomar como repaso esa actividad. El jueves, que yo les puse como clase teórica, en realidad, más que clase teórica, va a ser una especie de clase de consulta. Vamos a tratar de tomar de los 4 capítulos dudas o cuestiones o relacionar cosas, ¿sí? En función de las preguntas que ustedes hagan o de algunas sugerencias que yo haga, ¿sí? Bien, ¿estamos hasta acá más o menos? ¿Está en claro cómo vamos a trabajar la semana que viene? ¿Sí? Sí, Bien. profe. ¿Estamos? Entonces, esa va a ser un poco la forma en que vamos a trabajar hasta la llegada del parcial, que será ese miércoles 22. Yo les voy a mandar previo a eso una especie de instructivo donde va a estar el CEP que vamos a utilizar, si es que hay alguna versión nueva. Les voy a poner siempre como una pruebita a modo de simulacro, 2 o 3 preguntitas. Este miércoles tienen el parcial. Pasado mañana. Perdón, la semana que viene. La semana que viene, el 15. Bueno, y son muchos los que están con Bertoldi. Nosotros la clase la tenemos que hacer presencial, así que a las 9 vamos a tener esa actividad pensada, o sea, no tenemos posibilidad de pasarla en un horario diferente, ¿sí? Así que, bueno, los que puedan venir, lo que sí podemos hacer para evitar tal vez abrir las 3 aulas es el formulario de preinscripción que nos daba una idea de los que van a poder venir, digamos. Recuerden que la clase es de 9 a 10 y media, más o menos, que es justo cuando ustedes ya van a empezar el parcial. Así que hacemos esto de preinscripción, la clase de alguna forma se te quedará igual, la vamos a dar igual, y después, en tal caso, aquellos que han tenido el parcial revisarán las respuestas de la autoevaluación cuando las habilitemos a la tarde. ¿Sí? No nos va a quedar otra cosa para hacer. ¿De acuerdo? Profe, Sí. ¿la autoevaluación va a estar abierta por un cierto horario o todo el día va a ser todo el La martes? idea es que esté abierta en un periodo de tiempo, digamos, ¿sí?
tal vez 2 o 3 horas durante el día anterior a la tarde, es la idea, para que, o a la mañana, ya luego les voy a avisar. Entonces, vamos a comenzar con la unidad número 4. Vamos a ver los principales conceptos de pruebas de hipótesis. Recuerden que habíamos dicho que dentro de la inferencia estadística teníamos dos herramientas que tenían dos objetivos alternativos. Uno se refería a la estimación de parámetros y la otra, lo que vamos a ver hoy, a las pruebas de hipótesis. Pruebas, contrastes o test de hipótesis son distintas alternativas de hablar de lo mismo. Cuando estimábamos parámetros, partíamos de la hipótesis de desconocer cosas de la población, los valores de sus principales parámetros, y entonces los estimábamos con los datos de una muestra. Y teníamos la forma de hacerlo puntualmente con una medida en particular, o bien hacerlo por intervalos con la intención de poder cuantificar un error de estimación y poder tener una determinada confianza en esas estimaciones. Y entonces construíamos un intervalo de confianza donde concluíamos con un determinado nivel de confianza que el intervalo construido contiene al verdadero valor del parámetro. Ahora vamos a cambiar un poco la idea. El objetivo de la prueba de hipótesis es, conociendo a alguna característica de la población, particularmente a algún valor de un parámetro de la población, vamos a poner a prueba ese valor, porque se sospecha que no es cierto, se sospecha que algo ha cambiado y entonces vamos a tratar de ponerlo a prueba. ¿Y cómo lo vamos a poner a prueba? Y seleccionando una muestra que nos permita, una muestra aleatoria y representativa, que nos permita realizar esto. Para ello, en la prueba de hipótesis vamos a partir de lo que es una hipótesis estadística. Vamos a decir que es un enunciado, es un supuesto que plantea alguna situación del mundo real o alguna situación real o de investigación, y vamos a tratar de que con la evidencia muestral o con lo realmente observado en la realidad podamos contrastar o probar esa hipótesis, ¿sí? Significa corroborarla o no, o rechazarla. Vamos a ver, por ejemplo, que un enunciado o una conjetura o un supuesto, que sería nuestra hipótesis, sería afirmar alguna situación, ¿sí? En este ejemplo yo podría decir que la proporción de artículos defectuosos de una determinada empresa o de determinado tipo de producto, etcétera, es del 10%. Si bien está en porcentaje, la proporción es del 0,10 o el porcentaje de artículos defectuosos es del 10%. A veces uno utiliza indistintamente porcentaje o proporción siempre y cuando sabiendo que uno está en porcentaje propiamente dicho y el otro puede estar en tanto por uno, digamos, y no estar en porcentaje. Esa es la conjetura, esa es la hipótesis. Si realmente yo creo que esto es diferente, que algo ha sucedido, que algo ha pasado en un turno de fabricación y que ha cambiado y los defectos son mayores, por ejemplo, el 10%, con una muestra voy a tratar de ver qué sucede en tal sentido. Entonces, ¿cuál es, digamos, la esencia de este procedimiento? Es una herramienta de inferencia estadística. Voy a volver a trabajar con los datos de una muestra para poder generalizar hacia la población algo. En este caso, lo que voy a tratar de hacer a través de los datos observados o de la experimentación, voy a tratar de ver si tengo suficiente evidencia para tomar una decisión. La prueba de hipótesis en sí forma parte de la teoría de las decisiones, es una decisión estadística que yo voy a tomar en función de los datos observados de la muestra para ver si rechazo o no rechazo ese enunciado o esa hipótesis que he fijado. Para ello es importante fijar una hipótesis que ya vamos a ver, que ya vamos a llamar nula. Esa hipótesis nula es la hipótesis que viene sucediendo, que se viene dando, sobre la cual yo ahora tengo una sospecha de que no es así. Y voy a fijar otra hipótesis que dirá lo contrario a esa hipótesis nula para luego tomar la decisión. Es como que el procedimiento de prueba de hipótesis lleva finalmente a decidir
si rechazo la hipótesis nula o no la rechazo. Siempre la decisión la vamos a tomar en términos de la hipótesis nula. Siempre vamos a partir de que lo que está en la hipótesis nula es cierto. De lo que está en la hipótesis nula es lo que viene sucediendo, lo que se viene dando. Es tal vez lo que sospecho por algo a partir de ahora que tal vez no sea cierto. No obstante eso, voy a partir como si lo fuera. Imaginemos el siguiente ejemplo como para entender lo que es la prueba de hipótesis. Vamos a suponer que en una habitación está la puerta cerrada. La hipótesis que voy a fijar es que en la habitación no hay gente, ¿sí? La habitación está vacía. Si yo me asomo por el ojito de la cerradura, porque es la única forma que tengo de ver hacia adentro, puedo tener dos alternativas. Una, ver una persona que pasa caminando por ahí o que está sentada, o sea, ver que hay alguien. Y entonces veo que la hipótesis que he planteado, que la habitación está vacía, no es cierta porque he visto una persona. O sea, tengo la certeza, la he visto. O sea que de manera contundente, yo en ese caso puedo rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Porque la habitación realmente no está vacía. Pero si no sucediera esa situación y yo me asomo por el ojo de la cerradura y no veo a nadie, no tengo la certeza de que la habitación esté vacía, porque el ojito de la cerradura me está limitando la visión. Puede que haya una persona muy al costado que yo no la alcance a ver, ¿sí? Entonces, ese ojito de la cerradura es como mi muestra. Es una mirada parcial del todo, que no lo puedo tener, esa mirada total, es una mirada parcial que tengo y por lo tanto puede que se me escape y que haya una persona al costado. Por lo tanto, no puedo aceptar que la habitación está vacía. Simplemente no la rechazo. No la rechazo y voy a decir que voy a trabajar con una determinada probabilidad, que ya la vamos a ver, de tomar esa decisión. ¿Con esto qué quiero decir? Que la hipótesis nula se plantea y la decisión tomada luego es rechazarla o no rechazarla. No vamos a utilizar la expresión de aceptar, porque aceptar significa realmente tener la contundencia de que la habitación está vacía. Y no la tengo, ¿sí? Sí puedo tener la evidencia suficiente para rechazarla, pero no tengo la evidencia suficiente para aceptarla. Por lo tanto, la terminología que vamos a utilizar cuando tomamos la decisión es rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, profe. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí. Bien. En toda prueba de hipótesis vamos a fijar dos hipótesis, la nula y la alternativa. Así le vamos a llamar a la otra hipótesis que va a tener lo que no tenga la hipótesis nula. La hipótesis nula es la que yo quiero de alguna manera probar, porque es lo que se venía dando, por eso a menudo se la representa como la hipótesis del statu quo, ¿sí? Y lo que queremos es ver si eso se sigue dando, si no ha sucedido algo que la ha hecho cambiar, si no hay una nueva idea, una nueva conjetura que ahora podamos probar. Lo que voy a fijar en la hipótesis alternativa es justamente lo que no está en la hipótesis nula, de tal manera que si yo rechazo la hipótesis nula es porque me estoy quedando con lo que he puesto o lo que he enunciado en la hipótesis alternativa. Ambas hipótesis, nula y alternativa, son, digamos, mutuamente excluyentes. Lo que está fijando la hipótesis nula no va a estar en la hipótesis alternativa. Y si en esta unidad 4 vamos a ver valores de los parámetros, los valores de un parámetro en particular que estén en la hipótesis nula no van a estar en la hipótesis alternativa y viceversa. ¿Sí? Son mutuamente excluyentes y de alguna manera son exhaustivos. Es decir, todos los valores del parámetro en particular que estemos considerando o pertenecen a la nula o pertenecen a la alternativa. ¿Sí? Entonces, recordemos que la hipótesis nula se rechaza o no se rechaza. Si yo rechazo la hipótesis nula, entonces porque de alguna manera estoy quedándome o aceptando la hipótesis alternativa, ¿sí?
¿Cómo voy a rechazar esa hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula? Con la evidencia muestral, es decir, con los datos realmente observados. Entonces yo voy a encontrar de alguna manera información que me va a permitir decir si el verdadero valor del parámetro que está en la hipótesis nula es cierto o no lo es. Sigamos con nuestro ejemplo de el porcentaje de defectuosos, ¿sí? Yo en la hipótesis nula tengo que fijar un valor de ese parámetro que conozco o un conjunto de valores. Y en la hipótesis alternativa, otro conjunto de valores. Por lo general, uno comienza pensando en la hipótesis alternativa. Si suponemos que lo que se viene dando, viene sucediendo, es que un 10% es el porcentaje de artículos defectuosos, puede suceder que el investigador esté sospechando ahora que eso no sucede, ¿sí? Que la proporción de artículos, perdón, no es el investigador. El ingeniero a cargo del departamento de calidad podría estar sospechando que la proporción de artículos defectuosos es mayor al 10%. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el investigador va a poner en su hipótesis alternativa. Va a haber alguien que va a indicar o un suceso, un evento o algo que va a decir, ojo, atención, me parece que no es cierto que el porcentaje defectuoso sea del 10%. ¿Sí? Entonces, en este caso, en función de lo que dice el ingeniero a cargo del departamento de calidad, yo voy a fijar la hipótesis alternativa. Lo que me parece que sucede ahora es que la proporción de defectuosos sí sea mayor al 0,10 o al 10%. En función de esta hipótesis alternativa, yo tengo dos formas, en realidad una, pero los usos y costumbres hacen que lo pueda escribir de esta otra manera, a la hipótesis nula. ¿Sí? La hipótesis nula dirá que la proporción es menor o igual a 0,10 y fíjense que con esta hipótesis nula y con esta hipótesis alternativa yo tengo que ambas son mutuamente excluyentes, o sea, si la proporción es 0,10 o menos está en la nula, pero si es más de 0,10 está en la alternativa. Y son excluyentes, ¿sí? Está en uno o está en el otro y son, perdón, exhaustivos, ¿sí? No habrá otro valor diferente. No obstante eso, como el valor que a mí me va a interesar para luego hacer el cálculo que corresponda y tomar la decisión es el valor del límite, o sea, el 0,10, yo podría escribir en la hipótesis nula como que la proporción es igual a 0,10, ¿sí? Lo correcto, matemáticamente hablando, es esta hipótesis nula con esta alternativa, pero si la escribimos a la nula de esta manera, mientras no me equivoque a la hora de fijar la hipótesis alternativa, también podríamos considerarla a la nula de esta manera, ¿sí? Como que para nosotros va a ser de alguna forma indistinto usar esta expresión o usar esta expresión. Lo que sí me tiene que quedar claro es cuál va a ser la hipótesis alternativa. Porque según cómo yo plantee la hipótesis alternativa, voy a poder ver qué tipo de prueba de hipótesis voy a tener. Las pruebas de hipótesis se clasifican de alguna manera en laterales o unilaterales y en bilaterales. ¿Sí? ¿De qué depende? Y depende de cómo he expresado la hipótesis alternativa. Si la hipótesis alternativa dice que el valor del parámetro es mayor a un valor, estoy considerando una hipótesis unilateral derecha, ¿sí? Y eso va a permitir que yo pueda luego, más adelante, delimitar zonas de rechazo y zonas de no rechazo, o sea, establecer una regla de decisión. Si la hipótesis alternativa dijera que P es menor a 0,10, que el planteo haya sido otro, en ese caso también es lateral o unilateral, pero izquierda, ¿sí? Los valores del parámetro son menores a cierto valor. Y la tercera alternativa que da digamos, lugar a una hipótesis o a una prueba bilateral es que yo exprese en la hipótesis alternativa que el parámetro es diferente a un valor particular. Quiere decir que puede asumir valores menores o valores mayores. Muy bien. Entonces, primero planteo las hipótesis, leo detenidamente la consigna, el enunciado, me quedó claro que la hipótesis nula se viene dando y la hipótesis alternativa es lo nuevo, la sospecha, para poder corroborar que esa hipótesis nula siga o haya cambiado por lo que dice la hipótesis alternativa.
Lo que sigue ahora es, para poder tomar la decisión de rechazar o no rechazar esa hipótesis nula, yo debo establecer reglas de decisión. Para poder establecer esas reglas de decisión necesito dos cosas. Por un lado, un criterio estadístico, ¿sí? O sea, una función, esa función H que nosotros vimos, que es como un estadístico, que tiene datos o elementos de la muestra y tiene también los valores de los parámetros o los parámetros poblacionales que correspondan. Ya lo vamos a ir viendo con ejemplos y en cada caso. Y en este criterio estadístico lo que tenemos es que hay una determinada distribución de probabilidad también, que me va a permitir, digamos, poder encontrar una especie de medida de discrepancia, una medida que me va a decir, con los datos que proporciona la muestra, si yo rechazo o no rechazo la hipótesis nula. En base a esa medida o a ese criterio que hemos establecido, con la distribución de probabilidad que tiene esa función, yo voy a poder encontrar lo que se conocen como valores críticos, ¿sí? Esos valores críticos, que son valores teóricos, me va a permitir delimitar región de rechazo y región de no rechazo. Entonces, imaginemos por un momento que fijé las hipótesis que en función de cuál es esta función o este estadístico con una distribución de probabilidad conocida, puedo encontrar los puntos críticos. Esos puntos críticos son teóricos, me permiten delimitar región de rechazo y región de no rechazo, y luego, tomando la muestra, voy a poder ver con los datos de la muestra qué valor obtengo para saber si pertenece a la región de rechazo o pertenece a la región de no rechazo. Según a la zona que pertenece, voy a concluir diciendo que rechazo o no rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, en términos como de síntesis de este procedimiento, una vez que establecimos las hipótesis, buscamos el criterio del test, se le llama así, pero no es otra cosa que la misma función H que nosotros vimos en la estimación por intervalo. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, para estimar la media, teníamos, si la población era normal y la varianza era conocida, la forma, digamos, el estadístico decía que era Z igual a X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Y la mu que teníamos era la que íbamos a despejar para poder estimarla, porque la desconocíamos. Bueno, acá la función es la misma. Por supuesto que vamos a despejar otra cosa, ya vamos a ver qué. Pero la función es la misma. Y con esa función que tenemos, que tiene una cierta distribución de probabilidad, vamos a establecer la regla de decisión. Ahora, también necesito un elemento más para establecer la regla de decisión, porque si yo les digo que va a depender de la función de probabilidad que tiene esa función H, yo necesito darle el dato de esa probabilidad. Y eso recibe el nombre de nivel de significación, que es alfa. ¿Sí? Y acá vamos a distinguir un poco, por más que más adelante vayamos a ver que se relacionen, vamos a distinguir el alfa que vimos en la estimación con el alfa que vamos a ver ahora. En estimación por intervalos, nosotros fijamos un nivel de confianza que es 1 menos alfa. Y decimos que el complemento del nivel de confianza, que es alfa, es el riesgo de que el intervalo no contenga el verdadero valor del parámetro que estamos estimando. Acá, como la prueba es diferente y el enfoque es diferente, este alfa que hemos fijado acá como nivel de significación va a ser una probabilidad de cometer un error, ¿sí? Que ya lo vamos a explicar con más detalle. Pero en realidad yo voy a fijar como investigador una probabilidad de equivocarme. Va a ser la probabilidad de cometer un error. Como puedo cometer dos tipos de error, al alfa se le llama probabilidad de cometer el error tipo 1, ¿sí? Y en realidad va a ser la probabilidad de rechazarla a la hipótesis nula cuando la hipótesis nula sea cierta. ¿Sí? La hipótesis es cierta, pero la evidencia muestra la hace que la rechace, y entonces eso que es un error, tengo que tratar de minimizarlo. Lo minimizo imponiéndole un nivel de significación o un alfa pequeño. Ahora el alfa con el que vamos a partir también lo vamos a fijar nosotros y va a ser el 0,01, el 0,05, digamos que como máximo podríamos considerar el 0,10. Una vez establecida la regla de decisión, voy a tomar la muestra. Y cuando tome la muestra, haré algunas cuentas y veré en cuánto me alejo
de esos puntos críticos que me han delimitado la región de rechazo o de no rechazo. Si me alejo mucho, ¿sí? Y pertenece a zona de rechazo, rechazaré la hipótesis nula. Si no me alejo tanto y es muy similar, probablemente esté en la región de no rechazo. Y eso me permitirá tomar la conclusión en definitiva, ¿sí? Bien, hasta acá ¿cómo vamos? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Está todo en orden? Bien. Entonces, acá un poco repasemos cuando es una prueba unilateral o lateral y una prueba bilateral, ¿sí? También conocidas como de una cola y de dos colas. Porque en una cola voy a tener a la región de rechazo cuando es lateral y en dos colas voy a tener a la región de rechazo cuando es bilateral, ¿sí? Entonces, cuando la prueba es bilateral, el parámetro según la hipótesis nula será igual a un valor en particular. Y acá la hipótesis alternativa dirá que es distinta. Puede ser más chico, puede ser más grande. Eso es cuando no tengo evidencia o no tengo alguna sospecha de lo que pasa, entonces la puedo especificar de esa manera. Y es unilateral cuando decimos que en la hipótesis alternativa yo al valor del parámetro es mayor o menor, ¿sí? Según el caso, a un valor particular. Entonces será unilateral derecha cuando la hipótesis alternativa indique valores mayores, eso va a marcar una zona de rechazo hacia la derecha de la distribución, y será unilateral izquierda cuando el valor del parámetro sea menor a un valor particular, o sea que la región de rechazo estará a la izquierda, ¿sí? De la distribución. Y la hipótesis nula será el complemento, ¿sí? Menor o igual para el caso de lateral derecha o mayor o igual para el caso de que sea lateral izquierda, o bien, como habíamos dicho, podría considerar en la hipótesis nula el valor límite. Entonces, si escribo así las hipótesis, la nula de esta forma y la alternativa de esta manera va a estar bien, y si lo establezco de esta manera, poniendo todos los valores, también va a ser correcto. ¿Sí? Traten de tener bien en claro cuando uso el signo de mayor o de menor, porque plantear las hipótesis exactamente al revés me trae errores en todo lo que puede seguir luego en la resolución del ejercicio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con esta un poco introducción de lo que es una prueba de hipótesis y de los pasos que uno debería seguir para hacerla y tomar la decisión, vamos a hablar un poco de las probabilidades que van o que subyacen en estas pruebas de hipótesis a través de este cuadrito que tenemos acá. Vamos a considerar como estados de la naturaleza que la hipótesis nula sea verdadera o cierta, o que la hipótesis nula sea falsa. Recuerden que siempre vamos a hablar en términos de la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, la fórmula que vamos a utilizar, los despejes que vamos a hacer, la decisión que vamos a tomar, están bajo la hipótesis de que la hipótesis nula es cierta y siempre en términos de la hipótesis nula. Entonces, si yo tengo que la hipótesis nula es cierta, tengo dos posibles decisiones. Con los datos de la muestra puedo rechazarla, la hipótesis nula, o no rechazarla. Si yo la rechazo siendo cierta o verdadera, me estoy equivocando. Eso se llama error tipo 1, y la probabilidad de cometer el error tipo 1, o sea, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera, es lo que vamos a llamar alfa, que es el nivel de significación. El nivel de significación lo fijamos nosotros, ¿sí? El alfa lo establecemos. Va a estar en la consigna. Si no estuviese, usamos algún valor pequeño, 001, 005, etcétera, que son los valores, digamos, habituales para el alfa. Entonces me queda, en contrapartida, la otra decisión, no rechazar la hipótesis nula. Si no la rechazo y es verdadera o cierta, estoy tomando una decisión correcta. Por lo tanto, la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula siendo verdadera, le vamos a llamar 1 menos alfa, que es el complemento del nivel de significación. ¿Sí? Esta es una situación. Esto es cuando la hipótesis nula es verdadera o cierta. La otra posibilidad es que sea falsa, es decir, que sea verdadera es, por ejemplo, decir que la proporción
de defectuoso sea 0,10. Decir que es falsa es decir que la proporción de defectuosos sea 0,15. ¿Sí? Sea más grande, por ejemplo, según la hipótesis alternativa que teníamos, que fuera mayor a 0,10. Vamos a suponer que tengamos el dato que sea 0,15. Entonces, según la decisión que yo tome, también voy a tener un conjunto de probabilidades que son muy importantes. Puedo rechazar la hipótesis nula. Si yo rechazo una hipótesis nula, dado que esa hipótesis nula resultó ser falsa, estoy tomando una decisión correcta. Y la probabilidad de rechazar algo que es falso se va a llamar 1 menos beta ahora, ¿sí? Porque es otra la distribución. Acá la P no es 0,10, era por ejemplo 0,15. Entonces voy a tener otras probabilidades. 1 menos beta también recibe el nombre de función de potencia. ¿Sí? O la potencia de la prueba. Es importante cuando uno hace pruebas de hipótesis también medir qué potente es esa prueba de hipótesis y ante la comparación de varias pruebas posibles, aquella que tenga mayor potencia va a ser mejor. Ahora bien, si yo tomo la decisión de no rechazar la hipótesis nula, voy a equivocarme, porque no rechazar la hipótesis nula, cuando esa hipótesis nula ha resultado ser falsa, es cometer el otro tipo de error que les decía, que se va a llamar error tipo 2. Entonces, la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, dado que esta es falsa, será el complemento de lo anterior y se va a llamar beta. ¿Sí? Por lo tanto, beta es la probabilidad de cometer otro tipo de error. Lo veamos gráficamente para que nos quede un poco más claro. Que yo diga que la hipótesis nula es cierta, es decir, en la hipótesis nula, que tita es igual a tita sub 0, por ejemplo, ¿sí? En términos generales. Si tengo una prueba lateral derecha, esta línea que está punteada acá va a corresponder a un valor crítico que nosotros vamos a poder obtener, un valor teórico, que va a decir, si la prueba es lateral derecha, que todos los valores que estén en la distribución a la derecha de ese punto crítico constituyen valores en la zona de rechazo. Y todo lo que esté a la izquierda será zona de no rechazo. Entonces, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la consideramos cierta, ese es el supuesto con el que trabajamos, será alfa. Y la probabilidad de no rechazarla será 1 menos alfa. ¿Sí? Luego, en la otra distribución, la hipótesis nula resultó ser no cierta o no verdadera o falsa, porque el verdadero valor del parámetro ahora es tita 1, es un poco más grande que tita 0, está a la derecha. Por lo tanto, para el nuevo parámetro, ahora considerando el mismo punto que va a dividir o el mismo valor crítico, voy a tener en esta nueva distribución parámetros que son, probabilidades que son betas y 1 menos betas. Entonces, la probabilidad, siempre a la derecha está la zona de rechazo, de rechazarla la hipótesis nula, cuando la hipótesis nula es falsa, va a ser una decisión correcta y eso se va a llamar 1 menos beta. Y por otro lado, la probabilidad, ¿sí?, de no rechazarla, dado que es falsa, será la probabilidad de cometer un error y esa será la probabilidad beta. Fíjense que alfa y beta no son complementarios, pertenecen a distribuciones diferentes que dependen del valor del parámetro poblacional bajo supuesto de hipótesis nula cierta o hipótesis nula falsa, ¿sí? Ahora bien, yo podría, aumentando el tamaño de muestra, poder controlar los dos tipos de errores, ambas probabilidades, en valores pequeños. O sea, alfa y beta van a ser menores si yo aumento el tamaño de muestra. No obstante eso, para hacer la prueba de hipótesis, yo necesito fijar el alfa y trabajar bajo este supuesto de hipótesis nula. Luego, más adelante, vamos a ver cómo calcular los beta y los 1 menos beta, particularmente en alguna situación. Muy bien. Vamos a ver 3 parámetros solamente en esta unidad 4 para hacer pruebas de hipótesis, que son la media poblacional, la varianza poblacional y la proporción poblacional. Recuerden que ya habíamos visto en la estimación por intervalo todas las funciones, ¿sí?, estas medidas que van a depender de los datos de la muestra y me van a permitir hacer un cálculo que tiene que ver para luego tomar la decisión.
¿sí? Acuérdense, si la varianza era conocida y la población normal, la función tenía esta estructura y su distribución era normal. Pero si la población no era normal, por el teorema central del límite, con un tamaño de muestra de 30 o más, algunos solo dicen mayores a 30, pero puede ser de 30, también vamos a utilizar esa misma función. Ahora, cuando la varianza era desconocida, también, si la población era normal, la función tenía distribución t de student con n-1 grado de libertad, y si la población no era normal, necesitaba una muestra mucho más grande, 100 o más, para que por la propiedad de la consistencia de la varianza muestral, yo aplique esta estructura, pero que tiene distribución normal, ¿sí? ¿En qué ha cambiado esta fórmula o estas fórmulas respecto a la estimación por intervalo? Y ha cambiado en la expresión de mu. Fíjense que en todos los casos a mu le hemos agregado como un cerito. Mu sub 0 es el valor particular que ahora tenemos y hemos puesto en la hipótesis nula. Por eso decimos que estas estructuras o estas funciones están bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta. Es decir, que yo acá, ¿sí?, conozco este valor, no lo voy a tener que despejar en la prueba de hipótesis, sino que lo voy a reemplazar por lo que he establecido en la hipótesis nula. ¿Sí? Siempre bajo el supuesto de hipótesis nula cierta. Bien. Tengo dos maneras alternativas de resolver una prueba de hipótesis si lo vamos a hacer manualmente. O sea, si vamos a hacer la cuentita, vamos a calcular un par de cosas, comparamos y tomamos la decisión, ¿sí? O bien tengo como tercera alternativa tener la resolución hecha por Infostat o cualquier software y entonces voy a interpretar un valor de probabilidad que me va a dar el software y me va a hacer tomar la decisión, que va a ser la misma que si hubiera hecho el cálculo manual. El tema o la agilidad que tiene el software es que me hace todas las cuentas y me hace tomar la decisión con cliquear un par de comandos y nada más, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver todas estas posibilidades. O sea, las dos alternativas que tengo, por si lo hago a mano, lo hago con cálculos, y si tengo la posibilidad de resolverlo a través del software, qué es lo que tengo que mirar para tomar la decisión de rechazar o no la hipótesis nula. La primera alternativa que tenemos es considerando el estimador puntual. Si es una prueba de hipótesis para la media poblacional, considerar el estimador puntual quiere decir que la X barra es la que me va a permitir tomar la decisión. Para que yo pueda tomar la decisión con la X barra, voy a necesitar encontrar un punto crítico que delimite zonas de rechazo y no rechazo. Entonces, partiendo de esta estructura general, que es en el caso de que la población sea normal y la varianza sea conocida, esta fórmula, le voy a agregar un asterisco para indicar, en este caso particular, por este método, que estos son valores teóricos, son puntos que van a salir, el Z en este caso, de una tabla de probabilidad o del Infostat o de la aplicación, ¿sí? O sea, me refiero que son valores teóricos del modelo normal. Y lo que voy a hacer para esta primera situación es, por ejemplo, despejar esta X barra crítica o teórica, que no va a ser la X barra observada. El hecho que le haya agregado el asterisco quiere decir que lo voy a obtener despejando de esta fórmula, ¿sí? Si yo lo despejo de esa fórmula, me va a quedar que es igual a mu sub 0 más el valor de Z, que puede ser negativo o positivo, según sea lateral derecha o lateral izquierda, por sigma sobre raíz de n. Obviamente que si la prueba fuese bilateral, yo voy a tener dos zetas, por lo tanto puedo despejar según cada zeta 2x barra asterisco o crítico, ¿sí? Vamos a considerar que tengo prueba lateral derecha y entonces voy a calcular esta x barra crítica. ¿Qué va a pasar? Voy a tener la distribución. Acá en el medio va a estar el valor de la hipótesis nula, si bien acá dice tita sub 0, para este caso debería ser mu sub 0, ¿sí? Con ese punto de x barra crítico que he obtenido, fíjense que tengo todo para obtenerlo. Mu sub 0 está en la hipótesis nula. El valor de z sale de buscar la probabilidad de la normal, porque el alfa siempre lo voy a tener como dato. El sigma, porque hemos considerado que la varianza es conocida, entonces tengo la desviación estándar, y la raíz de n porque sé que voy a seleccionar una muestra de tamaño n. Con este valor, yo voy a tener hacia la derecha, porque estamos considerando en este caso una prueba lateral derecha, tengo la zona de rechazo y hacia la izquierda la zona de no rechazo. El hecho de conocer al alfa
me permite conocer el 1 menos alfa y entonces me permite buscar estos valores. Ahora, cuando yo tomo la muestra y obtengo la X barra, ¿sí?, la comparo con este punto teórico. Si la media muestral es más grande que este punto crítico, es porque entonces pertenece a la zona de rechazo. Si pertenece a la zona de rechazo, rechazo la hipótesis nula. Si la media muestral es más chica que este X barra crítico o asterisco, es porque pertenece a la zona de no rechazo. Por lo tanto, yo no rechazo la hipótesis nula. ¿Y cómo voy a concluir? Siempre voy a decir que si estoy en este primer renglón, voy a decir que con un nivel de significación de alfa, la muestra ha proporcionado suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Si estoy en este segundo renglón, diré entonces que con un nivel de significación alfa, la muestra no me ha proporcionado suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, no la rechazo. Por supuesto que esta decisión se va a completar con el enunciado del problema. Si el problema decía que mu sub 0 era la edad promedio de los estudiantes de estadística 2 y era 21, si yo rechazo la hipótesis nula, diré que no es 21, es mayor, o es menor, o es distinto, ¿sí? O sea, luego lo voy a completar a la decisión tomada en el marco de mi problema, ¿sí? Según donde ha pertenecido, entonces X barra será la decisión. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas? No, profe, Yo todo quería bien. saber Sí. si podía subir el PowerPoint, porque no lo encontré en el aula. No, por lo general, estos PowerPoint de las clases que son como más cortos, más sintéticos, no los subo. Lo que está subido es el que se usan en los videos, ¿sí? Pero se los puedo Bueno, subir. gracias. Se los puedo subir, ¿sí? Bien. Sí. Por ahí para no llenarlos de tantos PowerPoint, pero sí se los puedo subir. Profe, Sí. disculpa, no entiendo bien cómo sé si se va a utilizar alfa o beta. No, nunca beta, siempre alfa, porque hemos dicho que las pruebas de hipótesis se van a plantear bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta. Es cierto. Y si claro. va a partir de ese supuesto, las únicas probabilidades son alfa y 1 menos alfa. Genial, gracias. ¿Sí? Después el beta y el 1 menos beta lo vamos a ver un poquito más adelante y vamos a calcular las probabilidades cuando la hipótesis nula no sea cierta. Pero bajo el supuesto que partimos, la única alternativa es con alfa y 1 menos alfa. ¿De acuerdo? Sí, profe, Bien. gracias. La otra manera de resolver, o sea, ¿qué hicimos en esta? Lo que hicimos fue buscar a través de la aplicación los valores, digamos, de z, y despejando X barra asterisco hicimos este cálculo, ¿sí? Luego tomamos la muestra, este puede ser un dato, o bien nos dan una tablita de datos para calcular la media, comparamos y tomamos la decisión. Esa es una manera. La otra manera es trabajar directamente con el estadístico de prueba, que es a la función h, el nombre que se le da, donde es la misma expresión que teníamos antes, pero acá ya no le he puesto los asteriscos, ¿sí? Porque no voy a buscar para este cálculo los valores teóricos de esta z, sino que voy a tomar la muestra, voy a calcular la media muestral, y entonces voy a encontrar este z en función de los valores realmente observados. Este z, así sub 0, que no tiene asterisco, recibe el nombre de valor observado. Entonces, tome la muestra y conozco X barra. Como tome la muestra, conozco el tamaño, que es n. Sigma, seguimos bajo el supuesto de que conocemos la desviación estándar poblacional, y mu sub 0 es el valor que está fijado en la hipótesis nula. Entonces, ahora voy a calcular el z sub 0, voy a hacer la cuenta del z sub 0, y lo que va a ser punto crítico, acá va a ser los valores de z. Entonces, fíjense que si yo utilizo no una variable original como usé recién, que era la X barra, sino que utilizo la variable estandarizada, ustedes saben que la media es 0. ¿Sí? Entonces, lo que van a poner acá es un valor del z que con el alfa que tienen como dato les va a permitir delimitar zona de rechazo con zona de no rechazo. ¿Y qué comparo ahora? No puedo comparar la X barra, porque la X barra va a estar en años y la z es una variable estandarizada, por ejemplo.
Entonces lo que van a comparar con este Z crítico o este punto teórico es el Z realmente observado. Entonces, si el Z observado es más grande que el Z crítico, rechazan la hipótesis nula. Si el Z observado es menor que el Z crítico, o a lo sumo igual, no rechazan la hipótesis nula, ¿sí? Y concluyen de la misma manera. O sea, siempre tengo una cuenta que hacer y luego comparar con un valor teórico o crítico, que es el que va a salir del modelo teórico de probabilidad, en este caso la normal, o la T, o ya vamos a ver en la varianza, que es la chi cuadrado, ¿sí? El que corresponde. De cualquiera de estas dos maneras, obvio que los valores son distintos, porque el Z, si tiene como media el 0, este Z acá podría ser 1,5, 2, 2,5, ¿sí? En cambio, en la diapo anterior tenemos valores en términos del parámetro de la hipótesis nula, que acá sería el mu sub 0, que será 21 años, por ejemplo, y acá será en términos de la X barra, que aunque sea teórica o crítica, va a tener una unidad de medida similar, ¿sí? Para poder ser comparada con la verdadera media de la muestra, luego de obtener la muestra, ¿sí? Entonces, van a ser valores diferentes, pero voy a tener la misma conclusión. Si lo hago del modo anterior y rechazo la hipótesis nula, y lo hago de esta manera, voy a rechazar la hipótesis nula. Cualquiera de las dos alternativas, para todas las pruebas, se puede hacer o se puede utilizar, ¿sí? Vamos a usar cualquiera, la que ustedes quieran, o la que resolvieron en el práctico, o la que les parezca más fácil. Tal vez esta sea por ahí la más sencilla, porque plantean el estadístico y es como más natural hacer la cuenta y compararlo con el valor del Z, que también sale directo en la tabla, en la aplicación, ¿sí? Entonces, esta es otra manera de tomar, de hacer la prueba y sacar la misma conclusión, ¿sí? Este ejemplo en realidad está resuelto en los videos, solamente lo tomo para explicar lo que sucede si procesáramos los datos con el software, ¿sí? Dice acá que los hipermercados han instalado un sistema de autopago para los clientes, hace una muestra durante 20 días, por eso voy a tener 20 datos, para saber la cantidad de clientes que han utilizado, con qué frecuencia han utilizado este sistema de autopago, ¿sí? Entonces, voy a tener 20 valores, calculo algunas medidas resumen, como para tener datos que voy a necesitar para la prueba de hipótesis, la media es 106,65, la desviación estándar 7,03, y acá tengo el mínimo y el máximo que los puedo observar, ¿sí? El valor más pequeño de estos 20 datos es 95 y el más grande es 120, ¿sí? Entonces, de esta forma, tengo algunos datitos. ¿Qué otra cosa me da? Me da un ggplot. Recuerden que este era un gráfico de probabilidades que hacíamos, y si no lo hacíamos en Estadística 1, les cuento ahora que lo podríamos hacer. Cada uno de estos puntitos es un dato, o sea, 20 puntitos voy a tener, y el gráfico consiste en graficar los puntitos en función de la distribución teórica que podrían tener, que es la normal, alrededor de la línea de 45 grados. ¿Para qué me sirve este gráfico? Me sirve para saber si este conjunto de datos es normal o no. Porque si es normal la población, ¿sí? Yo podría ver la segunda situación de tener varianza conocida o varianza desconocida para saber cuál es la distribución de probabilidad que tendría que utilizar. Entonces, podría tener como dato, se supone que la población es normal porque ya la probamos, o me pueden dar un gráfico que podría ser un histograma para ver la normalidad, o podría ser este que recibe el nombre de QQ, la Q es de cuantiles en inglés, ggplot, que es un gráfico que combina lo realmente observado con la normal, la teórica, y eso es lo que está en la línea de 45. Si los puntitos están más o menos alineados, se puede alejar alguno un poquito, pero más o menos alineado está, yo puedo observar que es normal. ¿Cuándo no va a ser normal? Y cuando tengo puntos que se alejan mucho de la línea de 45, mucho por acá, o por acá abajo, por acá, o sea que forman como unas S, o tienen un montón de puntos por acá y después recién vienen acá. Eso está indicando que no es normal, que va a tener otro comportamiento, ¿sí? Entonces viene, sí. Para que no sea normal, la mayoría de los puntos deberían estar alejados, ¿no? Tendría que tener alguna forma
¿sí? O tengo una especie de S pronunciada, o tengo una especie de acá alejado del resto, ¿sí? Pueden que esté en la mayoría de los puntos así alejados, pero por lo general siguen un patrón, siguen como una tendencia. O sea, no es que voy a encontrar un punto acá, un punto acá, un punto acá, eso no lo vamos a tener así. Como que van a seguir un cierto comportamiento donde lo más cercano que esté a la recta de 45 es normal. Lo que más se aleje no es normal, ¿sí? Bien, Más sí. adelante, en la unidad 6, vamos a ver pruebas de hipótesis para probar específicamente la normalidad. ¿Por qué? Y porque muchas de estas pruebas requieren de ese supuesto para saber si voy a utilizar una estadístico Z o un t-student, por ejemplo, ¿sí? Entonces necesito la normalidad, en ambos casos la necesito. La diferencia entre ambos va a estar en la varianza conocida o no. Sigo leyendo a ver si tengo el dato de la varianza. Dice, ¿es factible considerar que la cantidad de clientes que utilizan el servicio de autopago supera los 100 clientes diarios en este hipermercado? Aplique el procedimiento adecuado a un nivel, un alfa, ¿sí? Del 0,05. Bueno, hagamos hipótesis estadístico, tomemos la decisión. Varianza conocida, no hay. Dato de que sigma o sigma cuadrado valga tanto, no hay. Entonces, población normal, varianza desconocida, ¿sí? Voy a utilizar un estadístico que va a tener distribución t-student. Entonces, primero establezco las hipótesis. La pregunta que decía acá era si era factible considerar que ahora hay más de 100 clientes que usan el servicio. Entonces, como que se venía pensando que el promedio de clientes que utilizan ese sistema era 100 o menos, porque voy a plantear como hipótesis alternativa lo que ahora creo que viene sucediendo y es que sea mayor a 100 clientes por día, en promedio, ¿sí? Repito, si quiero poner que mu vale 100 y en la hipótesis nula y acá que mu es mayor que 100, es como que va a estar bien porque quede implícito en esta hipótesis nula que está todo aquello que no está en la alternativa. No obstante, lo puedo expresar así y queda bien completo de que todos los valores están entre una u otra hipótesis, ¿sí? Entonces, como la muestra proviene de una distribución normal y la varianza poblacional es desconocida, el estadístico que voy a utilizar va a tener distribución T. Entonces voy a tener a la X barra, vuelvo acá a los datos, ¿se acuerdan? 106,65, acuérdense que la desviación estándar es 7,03. Entonces, X barra menos mu, bajo el supuesto de hipótesis nula cierta, acá está, el límite es el valor que me interesa, 100, sobre S, porque desconozco la sigma, 7,03, dividido la raíz de n, que en este caso es la raíz de 20. Hago las cuentas y obtengo que el valor es 4,23. ¿Sí? Este es el estadístico, entonces, que tenemos, ¿sí? Y recuerden que el punto crítico que vamos a tener que calcular es considerando que esta distribución T tiene n-1 grados de libertad. Entonces, como es lateral derecha, voy a buscar un único punto crítico, que es el que va a estar a la derecha de la distribución, con n-1 grados de libertad, y en este caso la probabilidad acumulada es 0,95, porque el alfa va a estar a la derecha de la distribución. Este valor que sale de la aplicación, 1,729 o 7291, es el valor teórico punto crítico que delimita zonas de rechazo y de no rechazo. Como la prueba es lateral derecha, la zona de rechazo va a la derecha, ¿sí? Y entonces voy a decir que si la evidencia muestral me proporciona un valor observado que es más grande que 1,729, voy a rechazar la hipótesis nula. Si la evidencia muestral me diera un valor que fuese menor a 1,729, entonces no rechazo la hipótesis nula. Como el valor obtenido, el valor observado es 4,23, es bastante mayor a 1,729, pertenece a esta zona, por lo tanto rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? Voy a decir que con un nivel de significación del 0,05, con un alfa del 0,05, la muestra me proporcionó suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Rechazar la hipótesis nula en el contexto del ejemplo, ¿qué significaría? ¿Qué quiere decir rechazar la hipótesis nula en este ejemplo?
¿Se animan? ¿Están ¿Cómo ahí? decía, profe, el enunciado? Decía que los que utilizan el sistema de autopago eran clientes por día, o sea, 100 clientes o más de 100 clientes o menos de 100 clientes por día. Si rechazo la hipótesis nula, quiere decir que rechazo esto. ¿Qué querrá decir? Que va a haber más de 100 clientes. Exacto, que la evidencia muestral ha indicado que es mayor a 100 la cantidad de clientes por día que utilizarían el servicio. ¿Sí? Ahora bien, yo podría haber resuelto esto directamente con el software, o sea, ya tenía los datos, de hecho, me dieron todos estos datos porque los cargué, ¿sí? En Info, lo obtuve. Existe un par de botoncitos que ustedes tienen ahí en el tutorial, que es para hacer las pruebas de hipótesis de un parámetro, de una población. Podría haberlo hecho y el software me hubiera dado lo que se llama el valor P o P-valor, ¿sí? Muchas veces en los artículos y en la literatura como P-value, ¿sí? Porque es universalmente conocido e interpretado en cualquier tipo de prueba de hipótesis. ¿Y qué significa este P-valor? Significa el valor de probabilidad que está o a la derecha o a la izquierda, o sea, que pertenece en la zona de rechazo y que está de alguna manera condicionado por el valor realmente observado. Es decir, si yo calculara la probabilidad de que la variable sea más grande que 4,23, o sea, siempre dentro de la zona de rechazo que tengo acá, ¿sí? Si yo calculara una probabilidad que es chiquitita, por eso pareciera como que no hay nada, esa probabilidad es el valor P, ¿sí? Si este valor P es muy pequeñito, como sucede acá, quiere decir que es menor que el alfa, que era del 0,05. Entonces, cuando yo encuentro un P-valor muy pequeño, menor al alfa, es porque el valor realmente observado pertenece a zona de rechazo, y yo concluyo diciendo que rechazo la hipótesis nula, y lo mismo que dijimos recién. Ahora, imagínense que el valor realmente observado cae por acá, en esta zona verde. Si yo calculo la probabilidad a la derecha de ese valor, me abarca una partecita de zona de no rechazo más esto que tengo acá. Por lo tanto, este valor P, si hubiera caído por acá, va a ser una probabilidad bastante más grande que el 0,05 que tengo acá. Entonces, si el P-valor es más grande que el alfa, entonces quiere decir que yo no rechazo la hipótesis nula. Es que el valor realmente observado pertenece a zona de no rechazo, ¿sí? Y siempre el razonamiento es el mismo. Nosotros no vamos a calcular los P-valores, no nos interesa calcular esas probabilidades porque el software, sabiendo o razonando qué es lo que está haciendo, lo va a hacer por nosotros y vamos a tener la certeza de que estamos haciendo la prueba correctamente, que no nos vamos a estar equivocando. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o no? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. De la misma manera, y los voy a pasar un poquito más rapidito porque ustedes lo tienen más detallado y de hecho en el material también está bien, podría pensar en la prueba de hipótesis para la varianza y para la proporción, ¿sí? Lo que voy a considerar acá es a través de un ejemplito cómo vamos a trabajar, digamos, en ese sentido. Tenemos, por un lado, el parámetro poblacional, que es la varianza poblacional. Por otro lado, tenemos el estadístico, ¿sí? Acuérdense, el estadístico que va a ser la varianza muestral, ¿sí? La notación que usamos en términos generales, tita y tita sombrero. Acá, como se trata de la varianza, esta va a ser la función o el estadístico que vamos a utilizar, que es n-1 por la varianza muestral. Ojo, la varianza poblacional acá es el valor que toma siempre bajo el supuesto de hipótesis nula cierta. Y esta estructura va a tener una distribución de probabilidad que va a ser chi cuadrado con n-1 grados de libertad, ¿sí? Acá también necesito como supuesto que la población sea normal, ¿sí? Eso también yo lo podría verificar a través de una prueba o lo podría verificar con alguna cuenta, ¿sí? Bueno, vamos a considerar este ejemplito. Dice que una hamburguesería del medio expende gaseosa en vaso a través de máquinas automáticas. Lo que va a querer controlar es la variabilidad, ¿sí?
con que la máquina pone la gaseosa en el vaso, considerando que si pone de menos, se van a quejar los clientes. Si pone de más, aunque tenga lugar, digamos, para poner un poquito de más el vaso, va a tener alguna dificultad a la hora de ponerle la tapa y entonces también es un problema, ¿sí? Lo que debe tener ese tipo de vaso son 250 centímetros cúbicos y eso es lo que debería tener. Entonces, se va a analizar la varianza específicamente, ¿sí? Ya que la varianza especificada para ese tipo de máquinas dice que es de 225. De los datos tenemos la siguiente tablita, ¿sí? Una muestra de 30 vasos, se calculó la media, se calculó la varianza, ¿sí? Considerando que es la varianza corregida sobre n-1, que dijimos que es la que vamos a utilizar. Hay un error estándar que no lo vamos a utilizar, pero que el software lo da. Este error estándar es sigma sobre raíz de n. El mínimo, el máximo, la mediana, y así podría pedir muchísimas otras medidas descriptivas, ¿sí? Son los datos del ejercicio. La pregunta es si la máquina funciona adecuadamente y el nivel de significación, que en este caso es 0,10. Entonces, la hipótesis nula dirá que la varianza es de 225 y la hipótesis alternativa dirá que la varianza puede ser menor o mayor, y esto es justamente lo que dentro del control de calidad se quiere hacer porque esto traería problemas. O sea, uno debería mantener lo que dice la hipótesis nula para que los vasos se puedan llenar correctamente, ¿sí? Prueba bilateral. Entonces, en mi gráfica de la distribución chi cuadrada, yo voy a tener las zonas de rechazo ahora dividida en dos partes, en dos colas. Y la parte central, que será el 1 menos alfa. O sea que acá a la izquierda tengo alfa sobre 2, acá a la derecha tengo alfa sobre 2. ¿Sí? Por lo tanto, voy a tener dos puntos críticos para poder delimitar zonas de rechazo y no rechazo. Los dos puntos críticos van a tener que ver con ¿qué? Con que la chi cuadrado que voy a tener que buscar, le voy a llamar sub 1 y sub 2 para diferenciarla, tenga n-1 grados de libertad, que es 29, uno de estos valores acumula la mitad del 0,10, que era el alfa, si se acuerdan, o sea, 0,05, y el otro va a acumular 0,95, o sea, va a dejar a la derecha el otro 0,05. Recuerden que la chi cuadrada solo asume valores positivos de 0 a infinito, y por eso que los dos valores de chi cuadrado que obtenemos son positivos. 17,71 y 42,55. ¿Sí? Luego calculamos el valor realmente observado con la fórmula, n-1 por la varianza muestral, que es uno de los datos que teníamos, por la varianza poblacional bajo el supuesto de la hipótesis nula cierta, y me da 28,81, ¿sí? Está por acá. Por lo tanto, si pertenece a la zona de no rechazo, quiere decir que la muestra no me ha proporcionado suficiente evidencia a un nivel del 10% para rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula, quiere decir entonces que la varianza se mantiene en 225 y es, digamos, lo que de alguna manera queríamos que se mantenga en 225 para evitar problemas en quejas o poner la tapa si es menos o más respectivamente en el llenado de estos vasos, ¿sí? Profe, cuando Sí. damos la conclusión final, siempre decimos que rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula y en ningún momento nombramos la hipótesis alternativa, o sea, como que ¿La se da por podés? supuesto. No, la podés Si se nombrar a la rechaza. hipótesis. Sí, la podés nombrar a la hipótesis alternativa, exacto. Podés Bien. decir que rechazaste la hipótesis nula, por lo tanto, lo que has planteado en la hipótesis alternativa es, digamos, la conclusión. Es que es distinto a 225 si fuera este caso o el que sea. Sí la nombras. Lo que sí planteas en la nula es lo que de alguna forma se viene dando y vos querés ahora probar que puede haber cambiado. No equivocarse. Nunca en la hipótesis nula voy a poner que la sigma cuadrado es distinto a 225. Y en la hipótesis alternativa que es igual a 225. O nunca, si una prueba lateral derecha, voy a poner el mayor en la nula, ¿sí? Va a estar en la alternativa.
Eso es lo que hay que tratar de distinguir e identificar correctamente para poder resolverlo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Y en el último de los casos, para la prueba de hipótesis, será pensar en la proporción poblacional, ¿sí? Entonces yo voy a tener, el parámetro ahora es proporción, el estimador, la proporción muestral. Recuérdense que solo íbamos a ver el caso de muestras grandes. Esto se ve con un n por p y un n por q mayor que 5, o mayor o igual, algunos consideran que 5. Por el teorema central del límite, esta función va a tener distribución normal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice que la Universidad Nacional afirma que el 85% de los estudiantes está de acuerdo con el pago de una contribución voluntaria, mientras que el Centro de Estudiantes de una facultad en el área de las ciencias sociales afirma que ese porcentaje es bastante menor. Entonces se le consulta a 160 alumnos, y este es el tamaño de muestra, se les pregunta si está a favor o en contra, y el éxito, que es estar a favor, contestaron 126. Puede usted ayudar a este centro de estudiantes a justificar su opinión y me da el dato del alfa, que es el 5%. Entonces, la hipótesis nula dirá que la proporción es 0,85 en su valor límite o mayor o igual, porque la hipótesis alternativa estaría diciendo lo que establece este centro de estudiantes, que es menor a aquellos que están a favor, y por lo tanto es lo que queremos ver si realmente sucede para rechazar la hipótesis nula. El estadísticos, el que vimos recién, donde voy a reemplazar por sus datos, P sombrero será el cociente entre los que están a favor sobre n, o sea, 126 dividido 160, me da 0,7875, menos la proporción poblacional bajo el supuesto de la hipótesis nula cierta, en su valor límite, 0,85, ese mismo P y Q son los que están en el denominador, ¿sí? 0,85 por 0,15, sobre la raíz de n, que es la raíz de 160. No confundirse acá. La cantidad de éxitos no es lo mismo que el tamaño de muestra. Esto me da un valor negativo, que es menos 2,21. Recuerden que es lateral izquierda esta prueba, por lo tanto, si nos imaginamos el dibujito, la zona de rechazo va a estar a la izquierda, ¿sí? Voy a buscar el valor que delimita la zona ahora de no rechazo hacia la derecha y de rechazo hacia la izquierda, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta si es lateral izquierdo o derecha? Y porque el enunciado va a dar el indicio, la pauta de lo que vos has planteado ahora como nuevo o diferente a la hipótesis nula. O sea, siempre lo tiene que aclarar el enunciado. El enunciado te va a dar una idea, te va a decir o directamente que sea mayor o que sea menor o que sea diferente, o te va a decir, se cree que el tiempo en que dura la tarea es más eficiente, y si un tiempo para hacer una tarea es más eficiente, implícitamente está diciendo que demoras menos tiempo. Entonces dependerá cómo está expresado para que vos razones qué tipo de hipótesis alternativa vas a tener. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Voy a calcular con el nivel de significación el alfa, el zeta crítico, ¿sí? Como es lateral izquierda, va a acumular 0,05, por lo tanto podría buscar el que acumula el 0,95, pero sabiendo que acá es el valor negativo, y como el valor observado me dio menos 2,21 y el punto crítico menos 1,64, les pregunto, ¿el menos 2,21 es más chico o más grande que el menos 1,645? ¿Es menor el menos 2,21 o es mayor? Menor. Es menor. Por lo tanto, ¿a qué zona va a pertenecer? A la de rechazo. Va a estar más a la izquierda del punto crítico, exacto, va a pertenecer a la región de rechazo. Entonces voy a decir que con un nivel del 5%, la muestra me ha proporcionado suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, y es que es razonable entonces lo que el centro de estudiantes ha informado, y por lo tanto a través de esta prueba lo podemos ayudar a justificar la afirmación, ¿sí?, que tenía el centro de estudiantes de que la proporción de estudiantes a favor de esta contribución voluntaria es menor a 0,85.
¿sí? O es como está establecido en la hipótesis alternativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Me quedan unos minutitos para contarles algo del beta y el 1 menos beta. No obstante, está el video explicativo también y está en el material y lo vamos a trabajar en forma práctica la semana que viene, pero 2 o 3 conceptos a tener en cuenta para ver cómo calcularíamos o cómo visualizamos un poco gráficamente esto del beta y el 1 menos beta. La función de potencia es trabajar con 1 menos beta y la función característica de operación o curva CO es el nombre que se le da cuando uno trabaja con el beta, ¿sí? Si me complica demasiado este nombre, con que me quede claro cuándo tengo beta y cuándo tenga 1 menos beta, es suficiente, ¿sí? Recuerden que dijimos que rechazar la hipótesis nula cuando era cierta tenía una probabilidad igual al alfa y con esto hacíamos las pruebas de hipótesis. Pero si tengo la probabilidad de no rechazarla, la hipótesis nula, cuando es falsa, también me estoy equivocando y eso constituye el beta o la probabilidad de cometer el error tipo 2, ¿sí? La función que vincula a los valores del parámetro que están dentro de la hipótesis alternativa con estas probabilidades de no rechazar, se va a llamar esa función característica de operación, ¿sí? Operatoria característica también se la suele llamar, ¿sí? ¿Qué es una función? Imagínense un sistema de ejes cartesiano donde tienen en el eje de las X unas cosas y en el de las Y otras. Bueno, ¿qué tienen? Tienen distintos valores del parámetro que están en la hipótesis alternativa, porque recuerden que para hablar de betas o 1 menos betas, la hipótesis nula ya no es cierta, ¿sí? Es falsa. Por lo tanto, tienen distintos valores del parámetro con probabilidades de no rechazar. Y eso lo podemos simbolizar como beta de distintos valores del parámetro, ¿sí? Es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es falsa. Otra forma de escribir lo mismo. Mientras que, si en vez de trabajar con los betas, trabajo con los 1 menos betas, voy a tener la probabilidad de rechazar a la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa, y eso dijimos que era una decisión correcta. Esa función que relaciona distintos valores del parámetro ahora con probabilidades de rechazo se va a llamar 1 menos beta, ¿sí? Beta y 1 menos beta son complementarios, ¿sí? Y les voy a contar un poco el concepto con este ejemplo. El gerente de un shopping se interesa por comprar cierta marca de cajas que, según las especificaciones del fabricante, tienen una resistencia media al aplastamiento de 15 kilos y una desviación estándar de 1,5 kilos. El gerente quiere probar que la resistencia no es significativamente menor a 15 kilos, debido a que no desea desaprovechar la oportunidad de comprar un producto necesario a un precio muy conveniente. Es decir, alguien le está ofreciendo cajas y quiere que no sea menor la resistencia a 15 kilogramos, porque si lo fuere, realmente tendría inconveniente. Si lo logra obtener a ese objetivo, gasta menos plata, estaría satisfecho. Va a trabajar con una muestra de tamaño 36 y el alfa, que siempre va a estar como dato, 0,05. Si yo tuviera que hacer la prueba de hipótesis tradicional, como vimos recién, el parámetro de interés es la resistencia media al aplastamiento de las cajas, ¿sí? Y lo que yo quiero justamente cubrirme con este producto que tengo que comprar es que sea de 15 o más, ¿sí? Si resiste más, mejor. Quiere decir que en la hipótesis alternativa voy a poner la situación posible de que no sea de tan buena calidad y por lo tanto yo no la deba comprar. Voy a especificar en la hipótesis alternativa que mu es menor a 15. Entonces, vieron que contamos recién que había como 2 maneras para hacer la prueba. En el caso de beta y 1 menos beta, siempre vamos a calcular este X barra crítico. Vamos a utilizar solo ese punto, esa manera de poder hacer la prueba de hipótesis para luego calcular estas probabilidades, ¿sí? O sea, único caso en el que vamos a analizar la potencia de la prueba
o el cometer el error tipo 2 va a ser para una prueba de hipótesis donde el parámetro sea la media. O sea, no vamos a tener ni el caso de la proporción ni el caso de la varianza. Solo la media bajo el supuesto de que la varianza poblacional es conocida. O sea, solo con normalidad. Fíjense cómo limitamos. Vamos a explicar el tema para entender de qué se trata, pero solo parámetro media, varianza conocida, población normal. Solo en ese caso lo vamos a considerar. Una de las alternativas decía calcule el punto crítico despejándolo de la función esa z con la que trabajamos, ¿sí? Recuerden que era mu, de la hipótesis nula cierta, más o menos, en este caso va a ser menos porque es lateral izquierda, el valor de z que sale de la distribución de probabilidad, sobre sigma que dice acá que la desviación estándar es 1,5, sobre la raíz de n que es la muestra de tamaño 36, y encontramos el valor crítico en 14,59. Si yo tomo la muestra, luego podré tomar la decisión de rechazar o no rechazar. En realidad, a mí esa parte de rechazar o no rechazar, por ahora no me interesa. Lo puedo hacer, lo puedo terminar, como vimos recién. Lo que me interesa en particular es haber calculado ese X barra crítico, que va a ser el punto crítico que voy a tener de referencia para trabajar ahora bajo parámetros o valores del parámetro que estén en la hipótesis alternativa. Si trabajo con valores del parámetro que están en la hipótesis alternativa, es porque la hipótesis nula es falsa. Es porque me he quedado con la hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces, si considero eso, veamos lo siguiente. Si la media hubiera sido 15, la hipótesis nula es cierta, ¿sí? La media sería 15. La probabilidad de rechazo es 0,05. Este le llamamos alfa. La probabilidad de no rechazo será su complemento. Pero si yo trabajo bajo hipótesis nula falsa, es porque estoy considerando que la hipótesis alternativa es cierta. Y voy a suponer distintos valores del parámetro. Como es menor a 15, voy a considerar que el verdadero valor fuese, por ejemplo, 14,75, o 14,50, o 14,25, o 14,09, o todos los valores que se me dé la gana, cualquiera. Lo que quiero decir con esta tabla es que tengo un conjunto de valores del parámetro que están dentro de la hipótesis alternativa, donde las probabilidades de rechazo y no rechazo no son acá alfa y 1 menos alfa, sino que acá se van a llamar beta y 1 menos beta respectivamente. Recuerden que rechazar la hipótesis nula falsa, o sea, lo que va a estar en esta columna, van a ser 1 menos beta. Y lo que van a estar en esta columna, que es la de no rechazar cuando es falsa, es la probabilidad de equivocarme con el error tipo 2, por lo tanto, estos van a ser beta, ¿sí? Entonces, si yo quiero considerar 15, por más que haga las cuentas, que lo puedo hacer, ni hace falta, porque yo voy a partir con el dato de que el alfa es 0,05, por lo tanto el 1 menos alfa será 0,95. Pero si voy a otro valor posible, por ejemplo este que he remarcado con negrita acá, tendría que calcular las probabilidades que corresponden, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular, ¿sí?, el beta y el 1 menos beta. Para calcular el beta y el 1 menos beta, imaginémonos el dibujito, ¿sí? Una distribución normal. La prueba era lateral izquierda, ¿se acuerdan? Acá lo decía, ¿sí? Que era lateral izquierda. Si la prueba es lateral izquierda, quiere decir que la zona de rechazo está acá a la izquierda, ¿sí? Cuando la media era 15, esta partecita de la izquierda es alfa. ¿Y cuál es el valor que delimita zona de rechazo con zona de no rechazo? Ese que habíamos calculado, que era 14,59. Este, que habíamos calculado acá por este método. Entonces, si yo tengo ese valor de 14,59 que está bien a la izquierda, ahora sucede que el verdadero valor del parámetro es 14,09. Entonces quiere decir que si la función antes decía 15, ahora va a estar un poquito más desplazada a la izquierda con 14,09. Entonces, para poder calcular el beta y el 1 menos beta, yo necesito calcular las probabilidades como ya las sabemos hacer de estadística 1 por la normal. ¿Sí? A ver si tengo un dibujito acá para que me vaya ayudando en la explicación.
Bueno, no tengo dibujito. Entonces, lo que de alguna manera estoy diciendo es que yo tengo que calcular probabilidades donde la nueva media ahora es 14,09. Ustedes saben estandarizar el valor crítico con esta nueva media por, esto es sigma sobre raíz de n, y entonces, si estoy hacia la zona de rechazo, esa probabilidad va a ser 1 menos beta. Y si estoy hacia la zona de no rechazo, esa probabilidad va a ser beta. Entonces, ¿qué quiero ahora calcular? Probabilidades hacia un lado o hacia el otro, sabiendo que el punto que delimita es el punto crítico, el 14,59 que encontramos, pero que voy a tener que estandarizar por cada uno de estos valores distintos que tenga. Acá con 14,09. Entonces, calculando esas probabilidades a la derecha o a la izquierda, van a encontrar estos valores que completan la tabla. Y así con cada uno de estos valores. Lo único que hemos hecho es calcular probabilidades. Pero ¿qué es lo difícil a veces hasta que uno lo va aprendiendo? Es que acá no voy a tener más la mu de 15, sino que voy a tener un valor de la media que sea diferente a 15, que sea bajo el supuesto de hipótesis nula, no cierta, o hipótesis alternativa cierta, ¿sí? Acá está hecho con un ejemplo, el 14,09. Si yo tomo estos diferentes valores del parámetro, con cada uno de estos construyo las funciones que vimos recién. Esta va a ser la función de potencia, distintos valores del parámetro en el eje de la X, y voy a tener los distintos valores, ¿sí?, de la probabilidad de rechazar que voy a tener acá. Eso me va a dar puntos a una línea continua y esta es la forma, ¿sí? Quiere decir que en este gráfico tengo probabilidades de rechazo. Alfa es una probabilidad de rechazo bajo la hipótesis nula cierta, 1 menos beta, probabilidad de rechazo bajo la hipótesis nula falsa. Cuando relaciono los distintos valores del parámetro con las probabilidades de no rechazo, 1 menos alfa será la probabilidad de no rechazar cuando la hipótesis nula es cierta, betas se van a llamar las probabilidades de no rechazar cuando es falsa. Y esta es la forma que va a tener de la función, ¿sí? Entonces, esto es lo que podemos, lo que vamos a hacer para calcular la función de potencia o para calcular los errores. Y la interpretación más importante que me interesa es esta. Fíjense acá, si yo digo que las probabilidades de rechazo, cuando la hipótesis nula es falsa, se llaman 1 menos beta, y 1 menos beta mide la potencia, qué tan potente es la prueba, fíjense en para qué valores del parámetro la potencia fue más alta. Miremos esta columna y miremos los parámetros. 0,74 es el 1 menos beta más alto, si miramos todos estos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Y a qué valores del parámetro corresponden? Perdón, probabilidades de rechazo. Perdón, esta columna, perdón. Probabilidades de rechazo. Fíjense, ¿dónde es la más grande? Esta última. ¿Para qué valor del parámetro? 14, ¿sí? Probabilidades de rechazo, 1 menos beta. Acá están las probabilidades de rechazo. Fíjense que los valores más altos del 1 menos beta, la potencia más alta, se da a medida que yo me alejo más de 15. O sea, del valor de la hipótesis nula cierta. ¿Qué quiere decir? Que una prueba de hipótesis es más potente cuando el estadístico de prueba o la prueba en sí me permite rechazar la hipótesis nula con más contundencia. Es decir, cuando más se aleja el verdadero valor del parámetro del que hemos fijado en la hipótesis nula. ¿Sí? Mayor potencia, entonces, repito, es que la prueba me ha permitido rechazar de manera más contundente el valor estipulado en la hipótesis nula cierta. A medida que me alejo del 15, yo voy obteniendo cada vez más grandes las funciones de potencia. Mientras más grande es la potencia, entonces más chico es la probabilidad de cometer el error tipo 2. Solo esto
vamos a mirar, y de hecho yo lo puedo hacer para pruebas laterales derechas, para pruebas bilaterales, ¿sí? Que es calcular las probabilidades, ¿sí? Atención acá. El 99% de las veces se equivocan en lo que tienen que estandarizar. Así que esto en sus notas, en sus apuntes, le ponen un cartel rojo que diga pregunta de parcial y de examen, porque siempre que preguntamos algo del beta y el 1 menos beta, se equivocan en la estandarización, por lo tanto buscan más la probabilidad. En estos dos elementos, atención acá. Este es el punto crítico, o sea que previo yo lo tengo, este cálculo es obligatorio, lo tengo que hacer con los datos que me proporciona el ejercicio. Este punto crítico es el que delimita zona de aceptación y de rechazo, o sea que ese es el punto que voy a estandarizar. No el 15, que era el valor de la hipótesis nula, no el valor de la media muestral real, si lo tuviese como dato, no. Solo el punto crítico teórico en términos de la variable original, o sea, el X barra asterisco. ¿Y con qué lo voy a estandarizar? Con la media que corresponda. Si estoy bajo la alternativa y la media es 14,75, voy a estandarizar con esa media. Si es 14, con 14. Si es 14,09, como en este caso, 14,09. Es el valor del parámetro que yo quiera o la consigna diga que está dentro de la hipótesis alternativa. Si estandarizo respecto del valor del parámetro que está en la hipótesis alternativa, entonces quiere decir que lo que estoy calculando son betas y 1 menos beta. Porque si acá yo estandarizara con el 15, calcularía el alfa y el 1 menos alfa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero que aprendamos. Calcular las probabilidades de beta y 1 menos beta cuando el valor del parámetro no es el que hemos estipulado en la hipótesis nula, sino que está en la hipótesis alternativa porque estamos considerando que la hipótesis nula es falsa o no es cierta.